Jóvenes, buenos días. Ya, a ver, ya estamos todos. 43. Ya. Vamos a dar inicio a esta clase 9, ¿ya? Bien, la clase anterior, jóvenes, habíamos estado viendo cómo varía la constante de equilibrio K con la temperatura. Recuérdense de que la variación es solamente con T, porque con P hemos fijado una base de referencia a P1, a P un bar o una atmósfera, ¿no? Bien, esta variación, ese tema de la última clase nos conducía a la ecuación de Van Hoff, ¿no? Que nos daba una ecuación que podía ser vista desde dos puntos de vista, ¿no? Era en forma gráfica o en forma analítica. En forma analítica habíamos llegado a la ecuación de logaritmo de P1 hasta P2 es igual al delta de H sobre R, ¿no? Paréntesis, la diferencia de temperaturas entre el producto de las dos temperaturas, ¿no? Y la otra era en una forma gráfica que se podía plotear el logaritmo de P frente a la inversa de T. Y si ploteábamos o dibujábamos el intercepto de la curva o recta que cruzaba al logaritmo de K sub P, iba a ser entonces el delta de S sobre R. ¿Ya? Iba a ser el delta de S sobre R. Bien, eso es entonces lo que habíamos llegado a la última clase. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer entonces una aplicación de esas fórmulas, ¿ya? A ver, entonces, aplicación de la ecuación de Van Hoff. Un problema, sea una reacción química en forma general A más B en equilibrio para que me dé el producto AB. Se dan los siguientes datos. A una determinada temperatura tiene un K sub C, a otra temperatura tiene otro K sub C. A la primera temperatura le voy a llamar la constante 1, a la temperatura 2 yo le voy a llamar ya la constante K sub 2. ¿Ya? Bien, bien, entonces un planteamiento para resolver este problema. A ver, piénsenlo un momentito. ¿Cuál sería el enfoque, señores? Ya. ¿Cuál sería el enfoque? Entonces tenemos ahí dos temperaturas, tenemos la K sub C. Y me están solicitando, calcule el delta de H y el delta de S. ¿Ya? Para esa reacción A más B, equilibrio AB. Bien, a ver. En primer lugar, todos los cálculos en termodinámica se deben de hacer a temperaturas constantes. ¿Ya? O sea, pasar esas temperaturas a Kelvin. Muy bien, como me están pidiendo delta de S y delta de H, entonces voy a plantear la ecuación analítica, para cada uno de los casos, ¿ya? A ver, primero vamos a plantear la ecuación de logaritmo de K sub 1, ¿no? Para la temperatura T sub 1 y también otra ecuación para la constante K sub 2. Ya, ahora, esa sería para cada una de las ecuaciones que estarían en función de delta de H y delta de S. Pero nosotros, además de eso, nosotros sabemos, ¿no? Por la ecuación integrada, que el logaritmo de la constante 1 a la constante 2 es igual al delta de H y R y el juego de temperaturas. Ahí la única condicionante es delta de H. Si tenemos delta de H, reemplazamos en la ecuación que les decía al comienzo y calculamos el delta de S. ¿Ya? A ver, les muestro la solución. ¿Ya? Les muestro la solución. Ya, solución. Ahí estamos viendo, ¿ya? Entonces la temperatura primero a Kelvin, tanto para 25 como para 40.
y después planteo la ecuación para cada una de ellas. En esta ecuación está delta de H y delta de S para cada una de ellas. Caso 1 con la temperatura T1. Es función solamente de la temperatura, no las constantes. Se supone que el delta de H es la misma porque es la misma reacción y las temperaturas no son tan lejanas, ¿ya? Las temperaturas no son tan lejanas. Muy bien, entonces además nosotros sabemos esta ecuación, ¿no? Sabemos ya esta ecuación, que el logaritmo de la constante condiciones 1 es a las condiciones 2 como delta de H es a R y el juego de temperaturas. En esta última ecuación tenemos las dos temperaturas, tenemos R, tenemos la constante y lo único que nos falta calcular es delta de H, ¿no? Reemplazamos valores y efectivamente nos falta delta de H. Y si entonces de esta ecuación podemos resolver para delta de H y delta de H nos saldría entonces esto, ¿ya? 33,6 kJ por cada mol. Bien, entonces de esta ecuación, ya teniendo el delta de H, podemos reemplazar en la primera o en la segunda ecuación porque ya tendríamos todo, los K, la temperatura R, delta de H, y podría ser en esta o podría ser en esta otra ecuación. Entonces, ¿cuánto valdría el delta de S? El valor anterior lo reemplazamos en cualquiera de las dos primeras ecuaciones. Si fuese, por ejemplo, al de temperatura T40, tendríamos logaritmo de K sub 2 vale esto, el delta de H, R, y este es el delta de S. Reemplazando valores y despejando, tendríamos este valor. ¿Conforme? Bien. Ahora, Profe, una consulta. sí, dígame, le escucho. Esa ecuación no era válida solo con KP, también se puede hacer con KC entonces. Ah, sí, con KC también, ¿ya? Con KC, sino que ya los valores son diferentes, ¿ya? A ver, vamos a ver. Avancemos entonces, a ver. Ahora, acá en este problema nos han dado los valores de los Ks. Veamos a ver otro ejercicio. Ahora vamos a calcular el valor de las constantes Ks, ¿ya? A ver, dice problema. Para una reacción del tetróxido de dinitrógeno que se dimeriza en dos moléculas de NO2. Me están preguntando o me están diciendo, esta reacción sea de comportamiento ideal, calcule cuánto vale K sub P y K sub C. ¿Ya? Ahora, dadas estas preguntas, tenemos nosotros la reacción, podemos calcular el G de toda la reacción. Para eso nosotros nos vamos a tablas y encontramos el G estándar. ¿Ya? Buscamos el G estándar. Para el NO2, en cuanto a gas, el G estándar es 51,30 en estas unidades internacionales. Para el tetróxido, en cuanto a gas, es este valor. ¿Ya? Entonces, esto podrían darnos o no darnos, pero nosotros, desde que tenemos la reacción, podemos ir a tablas y podemos sacar estos valores. Bien, entonces me está pidiendo Kp. Recuérdense de que hay una ecuación donde dice logaritmo de Kp, ¿no? Kp cerito, porque me va a dar el delta de G cerito. ¿Ya? Este es el G0. De aquí voy a sacar el delta de G cerito y voy a encontrar el Kp cerito. Pero en la ecuación me dice logaritmo de Kp0, ¿no? Entonces yo le decía, y le estoy haciendo recordar, que nuevamente logaritmo de un número existe, pero logaritmo de las unidades no existe. Entonces acá me está haciendo la referencia, el estado estándar es un bar. El estado estándar para el K sub P, o sea, en función de las presiones, va a ser el estado de referencia es un bar. Y para el Kc es una mol por decímetro cúbico. ¿Ya? Bien, entonces este es el problema planteado. El criterio simplemente es, tengo yo la reacción, tengo los G para este y G para este, saco el delta de G, el G final menos el G inicial, considerando los coeficientes,
calculo el delta de G cerito. Una vez calculado ya el delta de G cerito, ¿no? Entonces ya puedo aplicar la ecuación que el delta de G cerito es igual a menos RT logaritmo de KP cerito. Entonces de ahí fácilmente ya puedo encontrar el valor de K sub P, 0, adimensional. Para hacerlo dimensional lo tengo que relacionar con el estado estándar. ¿Ya? A ver un ratito, ubíquense en el problema, ¿ya? Que en la vista de abajo está la solución, pero ubíquense en el problema. ¿Ya? Entonces, reacción, delta de G en los libros, saco el delta de G, conocido el delta de G, me voy a esa ecuación que el delta de G es igual a menos RT logaritmo de K sub P, despejo K sub P y reemplazo los valores. Bien, veamos entonces la solución. Entonces, como le decía, el delta de G va a ser el delta de G, todos son ceritos, ¿ya? O sea, con referencia al estado estándar de productos menos reactantes. En el producto, el dímero está multiplicado por el coeficiente 2, entonces este es el valor por 1 mol por 2 moles, menos el delta de G del reactante, que sería 102. Ejecutado me está saliendo 0,6. ¿Ya? Y en las unidades, kilojoule por cada mol. ¿Ya? Bien, ya tengo el delta de G. Recordando la fórmula, que el delta de G es menos RT logaritmo de K sub P. Ya conozco esto, conozco R, conozco la temperatura, el cerito, y solamente me queda el K sub P. Entonces el K sub P de esta ecuación despejando sería E, que estaría elevado a la menos delta de G sobre RT. Reemplazando valores, menos delta de G, que ya lo conozco, lo he calculado, ¿no? Menos 600 entre R 8,314 y la temperatura 25 centígrados o 298. ¿Ya? O 298. Bien, las unidades todas están en el sistema internacional, ¿no? Ojo que aquí está kilojoule, lo he calculado en kilojoule, pero acá lo estoy pasando a joule porque este es joule por cada mol y por cada Kelvin y Kelvin. Ejecutado, calculadora, me está saliendo el KP cerito 0,785. Las unidades. Oiga, ya clases anteriores hemos definido que el KP cerito es el KP real con unidades entre una base o un referencial, ¿no? En este caso el referencial es un bar. Entonces el KP sería KP0 por un bar, que sería entonces el número, y aquí aparece recién las dimensiones. ¿Ya? ¿Conforme? Ya. Bien. También me pedían el KC, ahora en función de la molaridad. Bien, entonces hay una relación que ya le hemos visto en la clase anterior también, las relaciones entre las Ks. El Kp es igual al Kc, que está multiplicando a RT, el delta de N, que es la variación de las moles gaseosas, la variación de moles gaseosas en los productos menos las moles gaseosas en los reactantes. De acá simplemente despejo Kc, Kp sobre esto, el paréntesis elevado a la potencia, el Kp ya lo conozco, el R lo conozco, el R está en joule por cada mol por Kelvin, la temperatura 298, el delta de N sería 2 menos 1, porque son un tetróxido que da 2 dióxidos, o sea, 2 en el producto menos 1 en el reactante sería 1, todo elevado a la potencia 1. Bien, si bien es cierto que este bar es unidades de potencia, pero es un múltiplo del pascal, ¿no? Entonces un pascal es 10 a la quinta pascales, bar con bar se van, y me está quedando entonces reemplazando las respectivas unidades de pascales. Pascales es presión, fuerza sobre área, fuerza newton sobre metro cuadrado, o sea, reemplazando las unidades me estarían quedando las unidades de K sub C, mol por cada metro cúbico, sistema internacional, metro cúbico, ¿ya? 31,7. Pasado a decímetros cúbicos o a litros,
sería 3,17 por 10 a la menos 2 mol por cada litro. Mol por cada litro. ¿Ya? Entonces uno es el valor de Kp y el otro es el valor de Kc. ¿Conforme? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay ninguna, ¿no? Creo que es comprensible, ¿no? Es comprensible. A ver, hay una pregunta, creo, sí. A ver, Sánchez... todo está conforme, ¿no? Ya, a las 8:36, fue hace rato, ya. La otra, vamos a ver otro ejercicio. Ya, el caso X. El caso X para la presión, la pregunta B sería, ¿no? El caso X para una presión de 2 bares. ¿Ya? Para una presión de 2 bares. Igualmente teníamos esta ecuación que hemos deducido anteriormente. El Kp es igual al Kx multiplicado por la presión, pero esta presión a la variación de moles de gases. Entonces Kx va a ser igual a Kp multiplicado por P a la menos delta de N. Reemplazo valores. El Kp ya lo conozco, la presión me está diciendo que sean 2 bares, el delta de N es 1, sería menos 1, y ejecutado me estaría dando esto, 0,392. Unidades, ¿qué unidades serían? ¿Qué unidades serían? Sin unidades, ¿no? Porque es fracción, ¿de acuerdo? Adimensional, sin fracciones. ¿Ya? ¿Preguntas? Creo que no hay. Otra pregunta dice: ¿a qué presión se va a disociar el 60% del reactante, del gas? Todos estamos en gases. ¿Ya? Todos estamos en gases. En este caso, como me está diciendo el 60%, tengo que tomar una base, que podrían ser 100, 1 o 100, que son los más fáciles como base, ¿no? Para sacar porcentaje. Bueno, en este caso vamos a tomar una mol del reactante. Entonces, esta era la ecuación: tetróxido, equilibrio, 2 dióxidos. Estoy tomando un mol, 1, en el equilibrio se habrán descompuesto una fracción, alfa, y se habrán formado 2 veces alfa. ¿De acuerdo? Es decir, la idea es como este es un gas, entonces tengo que relacionarlo con las presiones y con K sub P, ¿no? Bien, entonces acá yo tengo las moles en el equilibrio. Las moles totales en equilibrio sería la suma de esta horizontal, ¿no? 1 menos alfa más 2 alfa. Me está dando 1 más alfa, moles. Moles totales en el equilibrio. Ya, ahora, la pregunta entonces: ¿a qué presión? Presión. Entonces me voy a la constante con la presión, a K sub P. Al K sub P, ¿no? Eso es simplemente por inferencia, ¿no? Por lógica. Entonces, para esto necesito calcular las presiones de cada uno de los componentes. La presión del tetróxido, la parte entre el total, ¿no? La parte, esta es la parte entre el total, que sería ¿no? Del dióxido, también la parte, o sea, las moles del NO2 entre el moles totales, multiplicado por sus respectivas presiones. Muy bien. Ahora, K sub P por definición es, Kp cerito es el Kp sobre la base, ¿no? Este número ya lo conozco, que es este de acá, ¿no? Bien, entonces ahora reemplazo. El Kp es el producto sobre reactantes, ¿no? El producto, como está el número 2, el coeficiente, aquí está al cuadrado, y las unidades también P al cuadrado, P a la 1. Bien, ya esta es cuestión ya de ejecutar. Ya es procedimiento algebraico, ¿no? Este es un procedimiento algebraico. Entonces, ejecutando esto, me está quedando 4 veces alfa al cuadrado, 1 menos alfa al cuadrado.
¿ya? P acá y P al cuadrado acá arriba, me queda P arriba P. En las unidades de bares. ¿Ya? Bien, entonces habiéndome quedado esta ecuación, ¿no? Habiéndome quedado esta ecuación que está en función de alfa y de P. Me están preguntando cuánto vale P si alfa tiene un determinado valor. Entonces, en esta ecuación reemplazo el valor de alfa, que en este caso me están diciendo 0.6 o el 60%, reemplazo 0.6 al cuadrado y aquí en el otro 0.6 al cuadrado. En las respectivas unidades, este número me va a salir en presiones en las unidades de bares. Ejecuto y me está saliendo 2,25 P, el valor de la presión. Entonces este es igual a este es un número, puedo despejar P en bares. 0,349 bares. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Bien, ahora nosotros vamos a ver ahora el otro tema que sería las reacciones que son acopladas, ¿ya? Las reacciones acopladas. A ver, he estado viendo, jóvenes, la práctica que se ha dado. ¿Alguien sabe? En cuanto a la práctica, jóvenes, habíamos quedado que era 6 por 3, 18 más 2 puntos de bonificación, ¿cierto? Ahí hemos quedado ya, así. En cuanto a la solución, jóvenes, a ver, así a grosso modo, así un comentario. Había la primera pregunta nomás era separada para pares e impares, ¿no? En cuanto a la primera pregunta para los pares era se le daba a ustedes que deduzcan un coeficiente termodinámico en función de alfa y beta, ¿no? Haciéndoles recordar que era alfa y que era beta, ¿no? Entonces ese ejercicio ya se había resuelto también para gases ideales. La situación era cambiarlo para gases reales, ¿no? El procedimiento era si el coeficiente termodinámico era U constante, entonces por ahí podríamos comenzar, ¿no? Porque eso ya estaba resuelto. U constante, el diferencial, entonces teníamos que el diferencial de U iba a ser a 0, ¿no? Bien, entonces por ahí había la definición y ese problema estaba resuelto. Lo único que había que ponerlo era de que había un momento en que se tenía la variación de B sobre T a presión constante. Eso me llamaba a alfa. Para que eso sea real habría que multiplicarlo ese resultado por B alfa. Era por un lado. Y por el otro lado era y por el otro lado había que tomar en cuenta la definición de S. La definición de S. A ver, el otro caso, para los impares era demostrar una equivalencia A y B. El B era sumamente sencillo. Para el caso de los impares era compruebe de que la variación de G con respecto a entalpía constante era igual a 1. Era fácil porque había que definir solamente A diferencial de A menos S diferencial de T menos P diferencial de B. Había que definir A y había que definir G y había que definir S. El arreglo era que había que restar el G menos el H, ¿no? Y después había que dividirlo entre ellos y había que tener en cuenta
de que H era para un gas ideal. Si H es constante, la temperatura es constante, y si la temperatura es constante, el diferencial de S es 0 y el diferencial de T era 0, ¿no? Por ese lado era. Y salía reemplazando valores, salía que era 1. El segundo problema, que era que había estado en la práctica que se le dejó, que ustedes han podido resolver, y preguntaban acerca del trabajo, ¿no? Era acerca del trabajo. Bien, entonces en ese caso dice, a veces se tiene un volumen de agua que se encuentra a una temperatura y se comprimen en forma isotérmica de una presión a otra presión. Suponga que alfa, beta y Cp son constantes. Calcule el trabajo, el calor y delta de U. El trabajo, primero, lo más fácil es calcular el trabajo. Por definición, ustedes saben de FICO 1, trabajo es igual a menos la integral de P diferencial de B. Es decir, un diferencial de trabajo, pero está en función de la variación de volumen, pero este volumen está relacionado con beta porque hay una compresión, y beta está definido como 1 sobre B, variación de B con respecto a P a T constante, como está la definición en la primera pregunta, ¿no? Bien, entonces para poder aplicar beta hay que tener el volumen, ¿no? Había que tener el volumen 1 y el volumen 2 para sacar la variación del volumen. El volumen 1 a las condiciones de 30, se podía calcular, ¿no? Relacionando el peso molecular con la densidad 30. La densidad 30, la densidad del agua, la máxima densidad del agua es 1. Después todas son mínimas, pero varían entre 0.99 a 1. Vamos a suponer que ustedes no tenían ese valor, podían asumirlo, 0.99 y tanto, por decir 5. Entonces sacaban la masa del agua entre la densidad del agua, me sacaban el volumen que tenía el agua, ¿no? Por cada centímetro cúbico. Para el volumen 2, ustedes tenían la ecuación de beta, que es la inversa de B sobre la variación de B sobre P. Jugando con esa ecuación, ustedes podían sacar que el volumen final era igual al volumen inicial E a la menos beta variación de P. Reemplazaban valores y encontraban el volumen 2, volumen 1, volumen 2. Regresando a la ecuación, el trabajo es menos la integral de P diferencial de B. ¿Ya? Entonces, el diferencial de B era este caso, pero el diferencial de B se encontraba en la ecuación beta de espejo diferencial de B, que sería B multiplicado por el volumen V diferencial de P. Reemplazo en la ecuación de trabajo, reemplazo valores y ejecuto la integral. Me salía 0,28 joules. ¿No? Eso era a grosso modo. Estoy viendo las soluciones. El tercer problema también era bastante sencillo. Se pedían calcular la variación de G molar de una sola mol de mercurio líquido que pasa de una presión a otra presión en un proceso a temperatura constante. Y se le decía, oiga, considere que el mercurio es incompresible, es decir, su densidad permanece constante. Se le daba el valor de la densidad del mercurio. Bien, creo que la resuelto la mayoría, ¿no? Entonces, delta de G era igual al volumen de una mol por la diferencial de la presión para una sola mol, pues. No es volumen rayita, sino volumen M, volumen molar.
Integrando esa ecuación me salía que el delta de G era igual a la integral del volumen M diferencial de P, desde P1 hasta P2. Entonces el volumen molar es constante, solamente era el volumen molar por delta de P. Había que calcular el volumen molar, eso era lo único. El volumen molar, ¿no? El volumen molar era simplemente teniendo en cuenta que la densidad es igual a masa sobre volumen o el peso molecular entre volumen molar. De ahí salía entonces el volumen molar. Salía el volumen molar del mercurio. Una vez teniendo el volumen molar, reemplazamos en la ecuación volumen molar por el delta de P y salía la respuesta. Es decir, jóvenes, a ver, vamos a ver. En la primera pregunta, para los pares, por lo menos me han hecho una. Si cada una valía 6, tenían 3 puntos. En la segunda, era cantado. Ya supuestamente lo habían resuelto. 6 más 3, 9. 9. En la segunda pregunta, que era sumamente fácil, que no le hayan hecho completo, que han hecho para 3 o 4.9 más 3 serían 12. Más 2 puntos de bonificación, 14. Era el promedio de nota que deben de tener. ¿Ya? Bien. Entonces les decía con respecto a la clase, ahora nos toca ver el apareamiento de reacciones. Les voy dando un adelanto, jóvenes, ¿ya? Un adelanto. El apareamiento de relaciones, el apareamiento o el unir reacciones químicas. Hay veces una determinada reacción presenta un delta de G que es positivo. Y si el delta de G es positivo, quiere decir que la reacción no es espontánea. Porque el delta de G tiene unidades de energía. Y si yo realizo un trabajo, se realiza una reacción, se debe de gastar energía. Pero si en lugar de gastar gano, entonces eso no es espontáneo. No es espontáneo eso, ¿no? Eso ya tenemos ese criterio. Pero sucede de que muchas veces hay necesidad de que una determinada reacción se produzca, aunque no sea espontánea. Yo tengo que buscarla como sea espontánea. Para eso hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es eliminando uno de los productos. ¿Qué pasa si elimino uno de los productos? El reactante se va a ver forzado a producir eso que ha salido. Y fuerzo entonces la producción directa. La otra va a ser mediante la presencia, mediante la presencia de un catalizador. ¿Ya? En eso se juntan dos reacciones que sean independientes, que no tienen nada que ver una con otra, pero si yo los junto mediante un catalizador voy a obtener el producto que yo deseo. Ya. Ese tema, señores, el apareamiento de reacciones, ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Vamos a verlo la próxima clase. De todo lo que sean los dos tipos de apareamiento y el equilibrio heterogéneo. Y un poco más de problemas y estaríamos acabando el equilibrio químico. ¿Ya? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, señores? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿para cuándo va a tener las notas? Las notas ya la debo tener para la próxima clase, ¿ya? Para la próxima clase. Comprendan que no es fácil porque la situación no es como tenerlo en físico, pues. No es como tenerlo en físico, ¿ya? La próxima clase ya podemos tenerlo, ¿ya? ¿Va a subir la solución? No, definitivamente no lo voy a subir. Yo les voy a explicar pregunta por pregunta, pero no lo subo. ¿Ya? Los exámenes resueltos generalmente no se suben, porque otras personas lo comercializan. ¿Ya? Pero sí les voy a mostrar la solución. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Bien. Ya, por el momento hoy día nos quedamos a cajones, ¿ya? Ok, jóvenes, buenos días.